módulos de historia de mundo global y Chile, la región latinoamericana, y también las asignaturas de la formación diferenciada humanístico-científica. En primer lugar, plantear, recordar la importancia de un aprendizaje basado en las habilidades. En primer lugar, reconocemos que las habilidades, bajo esta perspectiva o enfoque de aprendizaje basado en habilidades, son una herramienta de integración curricular. Vale decir, posibilitan el desarrollo conjunto de conocimientos y habilidades y también de actitudes que sabemos que son una de los desafíos que tenemos en el aula, poder integrar los distintos objetivos que conforman la asignatura en un determinado nivel, ya no solamente relacionando objetivos de conocimiento y comprensión, estos que son denominados con números, sino que también aquellos con letras minúsculas como son las habilidades, e incluso en el caso de tercero y cuarto medio con habilidades y actitudes del siglo XXI. Por tanto, son una herramienta de integración. Trabajar habilidades o desarrollar aprendizaje basado en habilidades permiten desarrollar las habilidades como una herramienta de integración curricular. En segundo lugar, un aprendizaje desde este enfoque relaciona habilidades y actitudes del siglo XXI de forma explícita, ¿ya? Por lo tanto, es una forma adecuada para poder observar el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, no solamente en la asignatura, sino que también con aquellas habilidades y actitudes que se denominan de forma transversal al currículum de tercero y cuarto medio. Y también se considera relevante como una oportunidad la posibilidad que ofrece el desarrollar una comprensión profunda. Creemos que integrar habilidades y actitudes junto con conocimiento y comprensión y desarrollar, por lo tanto, un enfoque de aprendizaje basado en habilidades puede fortalecer y promover un aprendizaje más profundo de las comprensiones que los estudiantes van desarrollando en los distintos niveles. Si ustedes quieren acceder a las bases curriculares de tercero y cuarto medio de forma más simple y más expedita, les ofrecemos ese código QR. Ustedes hacen clic en él y van a llegar directamente a las bases de tercero y cuarto medio. Dentro de las habilidades de tercero y cuarto medio, en las asignaturas que conforman historia, geografía y ciencias sociales, como también educación ciudadana, a diferencia de la trayectoria curricular desde primero básico hasta segundo medio, en tercero medio aparece una dimensión o un ámbito de habilidades relacionadas con la investigación. En primer lugar, consideramos que ese ámbito de habilidades, ya que en este caso agrupa un conjunto de habilidades en un objetivo de aprendizaje identificado con una letra A, son parte de un proceso de aprendizaje que resguarda una progresión desde primero básico hasta segundo medio relacionado tanto con el análisis de fuentes, ¿ya? De hecho, el análisis de fuentes como dimensión o como ámbito que reúne un conjunto de habilidades no está presente en tercero y en cuarto medio, no porque se considere poco relevante, sino porque nos parece fundamental y está integrado en investigar. Y también un conjunto de habilidades que los estudiantes desarrollaron en pensamiento crítico, ¿ya? Sobre todo aquellas habilidades relacionadas con el pensamiento disciplinar, las metodologías, y por lo tanto en ese conjunto de habilidades las hemos querido, en el caso de tercero y cuarto medio, incluir y desarrollar bajo el marco de la investigación, y específicamente entender que esa investigación se hace sobre la realidad. Una posible definición o una posible orientación respecto a qué estamos entendiendo cuando planteamos la investigación, hablamos en primer lugar de que la investigación desarrolla múltiples habilidades relacionadas con las metodologías de la historia, de la geografía y las ciencias sociales, ¿ya? Para problematizar la realidad. Esa es una primera entrada. Al mismo tiempo, esta investigación, a partir justamente de las habilidades de esas disciplinas, permite recabar evidencias, recoger información, obtener información de fuentes diversas para recabar evidencias y construir nuevo conocimiento. Por esta razón, la investigación define aprendizajes que por una parte abordan la formulación de investigaciones, ¿ya? O sea, el conjunto de habilidades de investigar sobre la realidad, aborda la formulación de investigaciones y por otra recogen y hacen uso de información a través de métodos y técnicas de recolección. Estas habilidades
se relacionan con la rigurosidad y la honestidad intelectual, la colaboración y la responsabilidad ciudadana. Vale decir, son algunas de las actitudes con las que se relaciona fundamentalmente, de forma interrelacionada, la habilidad o el conjunto de habilidades vinculadas con investigar. Los objetivos de habilidades bajo el marco de la investigación se presentan en tercero medio en un gran marco, que es el objetivo A, investigar sobre la realidad considerando, y una enumeración de habilidades que involucran entonces procedimientos con los que poder desarrollar dicha investigación sobre la realidad. Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de fenómenos, ya sean históricos, geográficos o de las ciencias sociales. Pensemos la importancia que tienen estas ciencias sociales, por ejemplo, en la asignatura de educación ciudadana, a través, por ejemplo, de la política, de la economía, ¿ya? Una segunda habilidad asociada a esta habilidad de investigar es el levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de historia, geografía, economía y otras ciencias sociales. Y en ese sentido se vuelve explícita la mención al método. Por lo tanto, en este sentido, no solamente hablamos acá de la historia, la geografía y las otras disciplinas que conforman la asignatura, en tanto forman parte de la asignatura desde su objeto de estudio, sino que también desde sus metodologías. Cómo construye el conocimiento geográfico, cómo se construye el conocimiento histórico, cómo se construye el conocimiento en economía, son también parte de los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que deben desarrollarse en esta asignatura y en particular son requeridos para el desarrollo de esta habilidad de investigación. En tercer lugar, análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez. ¿Ya? Ahí nos involucramos justamente con el distinguir, ¿ya?, la confiabilidad de las fuentes, por ejemplo, y también promover, en su considerando, el uso ético de la información para respaldar las opiniones. Ya las opiniones, juicios, argumentos, ideas que se vayan formulando, razonamientos. En cuarto lugar, la definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares del tema por investigar. Es importante poder acercar a los estudiantes en este nivel en particular a la comprensión de cómo algunos temas se insertan en una tradición teórica, ¿ya? Que ha ido construyendo conocimiento teórico-conceptual respecto a esos temas, respecto a los conceptos que involucran esos temas, y que por lo tanto son fundamentales a considerar al momento de poder desarrollar una investigación. Y finalmente, el análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales. En este marco, la asignatura modela el desarrollo de la ficha pedagógica de habilidades en una asignatura como es el módulo de Chile y la región latinoamericana, específicamente en una actividad presente en el programa de estudio de esta asignatura, ¿ya? Y cuando ustedes se enfrenten a la ficha pedagógica de habilidades, ustedes van a poder acceder tanto a un formato de ficha como un formato de infografía. Ambos documentos están directamente relacionados y buscan entregar información más desarrollada o más sintética dependiendo de las necesidades que ustedes vayan teniendo. Para desarrollar un aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades y justamente para incorporar las fichas de habilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, proponemos el siguiente diagrama, relevando justamente cuál es el enfoque de cómo trabajar estas habilidades en clases, cuál es el enfoque a considerar, ¿ya?, a tener presente. No es en un caso rígido, una receta a seguir, sino más bien consideraciones que deben ser relevantes al momento de tomar decisiones en el aula. El primero de ellas tiene que ver con la infusión, con infundir. ¿Ya? El desarrollo de las habilidades supone el trabajo conjunto de conocimientos disciplinares. No estamos pensando en una enseñanza separada de las habilidades, ni una enseñanza explícita y exclusiva de las habilidades, sino que estamos desarrollando acá un enfoque del aprendizaje de habilidades desde la infusión, ¿ya? Un aprendizaje infundido de habilidades en conocimiento disciplinar. Y
Y esto creemos que va a tener una contribución tanto en fortalecer el aprendizaje de las habilidades, también en fortalecer el desarrollo de los conocimientos en la asignatura, y al mismo tiempo en desarrollar un trabajo conjunto de estos distintos objetivos que conforman la asignatura. Vale decir, ya no basta con suponer que primero enseño conocimientos y comprensiones, parto por los objetivos con números y las habilidades se hacen después. También es importante desplazar la creencia de que el foco del aprendizaje está en el conocimiento y la comprensión exclusivamente, y las habilidades son solo estrategias que no implican entonces una enseñanza mediada, guiada y explícita. Por lo tanto, en el enfoque de infusión habla justamente de la integración de estas dos formas en que se presenta el aprendizaje en las bases curriculares. En segundo lugar, la contextualización. Es importante trabajar las habilidades contextualizadamente y para ello desarrollar problemas y situaciones en contextos significativos, partir de situaciones auténticas. Sabemos, la investigación pedagógica y en la didáctica ha avanzado en clarificar que sobre todo, pero también en general, pero en particular en enseñanza media y en educación secundaria ya en los últimos niveles, la presentación de contextos auténticos, reales y significativos, que los estudiantes, que permitan que los estudiantes despierten un interés genuino respecto a temas, problemas, ideas, conocimientos que la asignatura busca desarrollar, son fundamentales. Por eso situaciones del presente, de la contingencia, con las que, por ejemplo, conectarse con el pasado, situaciones de la vida cotidiana, son cuestiones fundamentales para poder desarrollar de forma más contextualizada o contextualizar mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo desde este enfoque de aprendizaje basado en habilidades. En tercer lugar, la ejemplificación. Creemos que es fundamental en este sentido modelar el paso a paso que implica aplicar un determinado procedimiento. El modelamiento de este paso a paso es importante que se haga en conjunto con el conocimiento, de modo tal que no sea simplemente la expresión algorítmica de un procedimiento, sino que también se relacione con preguntas ajustadas, por ejemplo, a ese conocimiento para que su implementación, su desarrollo sea más claro, más nítido respecto a ese conocimiento. La transferencia, diseñar otras actividades, vale decir, cuando nosotros lo que hacemos en la ficha es modelar por medio de un ejemplo, pero también clarificar cuál es el procedimiento que permita entonces una transferencia. Y en ese sentido, diseñar otras actividades ajustando según las necesidades para que los estudiantes usen el procedimiento es fundamental. No basta entonces con una clase en la que se modele y se conozca este procedimiento, sino que es fundamental contar entonces con otras instancias en que los estudiantes puedan ir moldeando, ejercitando el procedimiento, quizás segmentadamente, avanzando, por ejemplo, con un primero, un segundo paso, después seguir con los siguientes y avanzar al final con los últimos, de modo tal de poder ir ejercitando en tanto el moldeamiento es una instancia fundamental del aprendizaje de habilidades. En quinto lugar, la explicitación. ¿Ya? Aquí es importante situar la habilidad como propósito formativo. Es importante comunicar cómo la habilidad es también aprendizaje y por lo tanto no solamente un medio, sino que también un fin. Y finalmente guiar a los estudiantes a través de preguntas coherentes con el procedimiento demostrado. Preguntas que de alguna manera permiten ilustrar cada uno de los pasos de forma mucho más clara, mucho más explícita y mucho más contextualizada, pero también otras preguntas que permitan ir guiando y ayudando a mediar mejor el desarrollo de ese procedimiento. Vamos a mirar cada uno de los elementos que acabamos de señalar en ejemplos concretos. Como les contábamos, el programa de estudio de Chile, la región latinoamericana, lo usamos para obtener de allí una actividad con la que modelar el desarrollo de la habilidad de investigación. Específicamente, vamos a desarrollar la parte de la investigación que compromete habilidades de formular preguntas o problemas de investigación. Y en este caso, ustedes en la ficha pedagógica de habilidades van a encontrarse con un modelo, con el modelo de la habilidad puesta en esta propuesta, lo que significa que puede ser transferida a otras actividades, vale decir, entonces no es exclusiva para esta actividad. ¿Cuál es la actividad que hemos usado como modelo? La actividad 2 de la unidad 1 del programa de estudio de
de este módulo de la formación común electiva. La pregunta de la actividad es cómo han impactado las crisis económicas globales en América Latina, ¿ya? Y el propósito de la actividad es que los estudiantes apliquen habilidades de investigación y análisis para explicar procesos históricos comunes de América Latina, tomando como punto de partida el impacto de las crisis económicas globales más importantes en la región y las diversas maneras en que dicho impacto se ha manifestado en la historia reciente de América Latina. Entonces, este es el primer tema o situación desde donde vamos a partir. Y probablemente para poder hacerlo más relevante podríamos utilizar alguna estrategia de motivación y de despertar el interés de los estudiantes que diera justamente la relación de los países, las relaciones entre sí de los países latinoamericanos, por ejemplo, o bien explorar ideas previas, concepciones y experiencias asociadas a últimas crisis económicas, ¿ya? Quizás, por ejemplo, las que han sido los problemas económicos derivados, por ejemplo, del contexto de pandemia, o la crisis económica de subprime, por ejemplo, durante el año 2009, 2008-2009. Entonces, quizás experiencia, recoger allí información. Para acceder al programa de estudio específicamente, les damos el código QR o directamente allí haciendo clic, si es que se alcanza o se puede, de esta dirección directa a la página de Currículum Nacional. En segundo lugar, esta misma actividad con la que estamos modelando la habilidad de investigar en la ficha pedagógica de habilidades, propone desarrollar, en primer lugar, un objetivo de conocimiento y comprensión, que es el objetivo 2, explicar procesos comunes de los estados latinoamericanos en la historia política reciente. Y además, en conjunto con otras habilidades, trabaja el objetivo A, investigar sobre la realidad, específicamente la formulación de preguntas. Sabemos que, como vimos anteriormente, este objetivo de aprendizaje de habilidades involucra varias habilidades. Entonces, en ese sentido, una recomendación es segmentarlo. Probablemente el desarrollo completo de esta habilidad de investigación tardaría varias clases, incluso uno podría formular una unidad completa de aprendizaje, por ejemplo, esta misma unidad 1 del programa de estudio, con un desarrollo en cada una de sus actividades de la investigación. Entonces, que las primeras actividades sean de la formulación de la pregunta y así sucesivamente. Por lo tanto, la ficha pedagógica integra objetivos de habilidad y de conocimiento, de forma tal de poder plantear uno de los principios que habíamos conversado, que era la infusión. Y en segundo lugar, también la oportunidad que nos ofrece de integrar. Es una herramienta de integración del currículo. Un tercer elemento tiene que ver justamente con el desarrollo de las habilidades y actitudes del siglo XXI. Ya en ese sentido, la ficha pedagógica de habilidades explicita cuáles son las habilidades y actitudes del siglo XXI a las que tributa de forma explícita y directa. En cuarto lugar, planteamos el propósito de la clase, expresando la habilidad y el conocimiento de manera infundida. Eso permite de alguna manera comunicar, por una parte, la infusión, pero como la infusión es un concepto pedagógico que no necesitamos que el estudiante lo aprenda como concepto, sí nos interesa que entienda que no se pueden aprender temáticamente los procesos históricos comunes de países de América Latina, sino que hacerlo implica procedimientos, y esos procedimientos son, en este caso, por ejemplo, la formulación de preguntas. Entonces, la formulación de estos propósitos infundidamente, de manera de explicitar justamente esta infusión, la hemos propuesto de esta forma. Comunicarle a los estudiantes que, comillas, vamos a formular preguntas y o problemas de investigación sobre procesos históricos comunes en los países de América Latina, resultantes del impacto de las crisis económicas globales desde 1929 hasta el 2008. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos planteando es construir una formulación que ponga en primer lugar la habilidad, formular preguntas y o problemas de investigación, y luego lo relacione con los conocimientos implicados y las comprensiones a las que se busca alcanzar, que están declaradas explícitamente en el objetivo de conocimiento y comprensión, en este caso, como les decíamos, el objetivo 2. Otra alternativa es la que está como segundo ejemplo. Vamos a investigar algunos procesos históricos comunes a los países de América Latina resultantes del impacto de las crisis económicas globales. Entonces, en ese sentido, nuevamente, investigar, allí no se precisa la habilidad en particular de la investigación, pero se formula que lo vamos a hacer investigando. Por lo tanto, investigar no es un medio, sino que avanza también como un aprendizaje en conjunto
con la comprensión de estos procesos históricos comunes. Si vemos ahí en la presentación de la ficha de habilidades, ¿ya? El primer apartado con el que se van a encontrar cuando desplieguen la ficha, y que la pueden encontrar en ese código QR, es la presentación de la habilidad, ¿ya? ¿Qué significa la habilidad? ¿Cuál es la habilidad? Y la habilidad está puesta justamente con un objetivo de aprendizaje. Y al mismo tiempo, el conocimiento, que está expresado como conocimiento y comprensión en otro objetivo de aprendizaje. Su relación se explicita, a modo de ejemplo, en el módulo de Chile, la región latinoamericana, y en el programa de estudio. A continuación, van a encontrar el punto D, en donde van a presentar el modelo, ¿ya? De la secuencia de pasos, lo que hemos denominado la secuencia procedimental, que indica paso a paso, algorítmicamente, cómo ir desarrollando la habilidad. Y aquí aparece la formulación, ¿cierto? Para guiar la enseñanza de la habilidad se sugiere demostrar al estudiante la aplicación de la siguiente secuencia de pasos. Su aplicación requiere integrarlo con el conocimiento disciplinar seleccionado. Y ahí aparecen un conjunto de pasos que están ordenados algorítmicamente y van a ir permitiendo alcanzar el producto de esta habilidad, que sería la formulación de preguntas y o problemas. En sexto lugar, la estrategia interrogativa. Aquí mediamos el trabajo del estudiante a través de preguntas guía. Sabemos que a veces la secuencia procedimental, el paso a paso, no necesariamente se constituye en una información que el estudiante comprenda de primera entrada, y muchas veces facilita la comprensión de ese procedimiento la transformación de cada uno de los pasos en preguntas. Por ejemplo, si miramos la diapositiva anterior, el procedimiento clarifica el primer paso, definir un tema disciplinar sobre el que se investigará, pero probablemente es más fácil para los estudiantes, incluso para nosotros mismos, pensar sobre qué tema investigaré, que responde al paso anterior, pero formulado por pregunta clarifica la acción que hay que realizar. Un séptimo aspecto de estas fichas de habilidades tiene que ver con la visualización de la estrategia interrogativa en un organizador gráfico. Esto da cuenta, por una parte, de la secuencia, da cuenta de las preguntas que hay que ir respondiendo y clarifica justamente de modo visual cómo ir expresando esas respuestas y cómo ir ordenando, lo que al mismo tiempo refleja cómo lo vamos organizando también en nuestras cabezas, el formular preguntas o problemas de investigación. Entonces, en ese sentido, me quiero detener en un punto importante que me parece que puede contribuir por sí solo, incluso a conectar o desarrollar esta misma estrategia interrogativa, o en rigor esta misma habilidad, en otros niveles. En primer lugar, bueno, hablábamos sobre el tema que investigaré. ¿Ya? Después fijar las expectativas, qué quiero entender por medio de la investigación sobre ese tema o de este tema. Y después hay una clarificación de tipos de preguntas diferentes vinculadas con la asignatura, en este caso con la historia. Preguntas, por ejemplo, de tipo descriptivas, ¿ya? O preguntas de tipo de tiempo histórico que me permiten, por ejemplo, generar periodificaciones, organizar secuencias, graduar duraciones, estimar duraciones, generar relaciones a partir de la simultaneidad o de la sucesión, ¿ya? Criterios como la multicausalidad, que me permiten formular preguntas desde la multicausalidad, distinguiendo las causas, jerarquizando causas, ¿ya? Y también, por ejemplo, preguntas sobre la evaluación. Eso tiene que ver con tipos de preguntas, cómo se formulan las preguntas, por ejemplo, en historia. Y eso también puede tener su símil para geografía y para algunas otras ciencias sociales, por ejemplo, cómo se formularían y qué criterios serían propios de la formulación de preguntas en educación ciudadana. ¿Ya? ¿Cuál de estas preguntas me permiten lograr mejor el propósito de mi investigación? Y esto se relaciona directamente con qué quiero entender por medio de la investigación. Entonces, ante la respuesta a esa pregunta, voy a poder hacer una selección mejor del tipo de criterio que debo involucrar para formular las preguntas.
¿Cuál es la pregunta o problema que guía mi investigación disciplinar? Planteamiento inicial, más objeto de investigar, más el contexto temporal y espacial. La delimitación temporal es fundamental para formular preguntas de investigación en la asignatura y específicamente en historia. ¿Y por qué? Y una explicación que es relevante respecto a pensar este procedimiento. ¿Por qué mi pregunta es un aporte al conocimiento disciplinar? Bien, entendiendo que toda investigación en las disciplinas que conforman nuestra asignatura busca eso, contribuir al conocimiento. Un octavo paso, un octavo aspecto a considerar al momento de desarrollar las fichas pedagógicas en el aula tiene que ver con la utilización de criterios que permitan clarificar qué evaluar, por una parte, pero al mismo tiempo clarificar la mediación que hay que hacer. Y estos criterios entonces les van a permitir recoger información sobre el avance y aprendizaje de esta habilidad en parte de los estudiantes, pero al mismo tiempo también clarificar justamente cómo ir midiendo y cómo ir retroalimentando. Estas fichas, y esta ficha en particular que acabamos de presentar, es parte de un conjunto de fichas que hemos elaborado para tercero y para cuarto medio de las habilidades propuestas en el currículum nacional de la asignatura. Y comparte con habilidades que hemos construido sus modelamientos de pensamiento crítico. ¿Ya? Sobre esas habilidades de pensamiento crítico desarrollamos un webinar como este el jueves pasado, el jueves 2 de septiembre, para que lo tengan en consideración, y está disponible en el mismo lugar donde está esta conferencia disponible, para que lo puedan ver y revisar cuantas veces sea necesario. Pero no solamente es relevante conocer las habilidades que hemos desarrollado en la asignatura, sino que también darse cuenta que hay habilidades que han sido desarrolladas por otras asignaturas y que, si bien han sido modeladas con el conocimiento disciplinar de esas asignaturas, muchas veces esos procedimientos, al ser genéricos, permiten su uso y adaptación, por cierto, en nuestra asignatura. Destaco, por ejemplo, ¿ya? Evaluar las soluciones de un problema, ¿ya? Por dar un ejemplo, tomar decisiones fundamentadas, argumentar, representar, ¿ya? Formular y contrastar hipótesis. Puede ser importante, interesante explorar justamente esos modelamientos, de modo tal de quizás transferirlos a la asignatura, hacer las adecuaciones pertinentes, tanto en términos de desarrollarlos contextuadamente, y al mismo tiempo de hacer las adaptaciones a las metodologías y a las disciplinas, para que las puedan también usar. Finalmente, esta es la infografía de la ficha de investigación que hemos presentado hoy. ¿Ya? Esta infografía sintetiza la propuesta de ficha pedagógica de habilidades, clarificando en estos círculos justamente cuáles son las habilidades y actitudes del siglo XXI, explicitando el organizador gráfico, que de alguna manera expresa por medio de un mapa el ejercicio y el procedimiento relacionado con esta habilidad, la secuencia procedimental, la estrategia interrogativa y los criterios que van a permitir mediar, evaluar y retroalimentar a los estudiantes. Desde ya dejo un espacio a preguntas, pero sin duda agradezco la atención y espero que este webinar les ayude y lo puedan usar y comentar e incluso compartir con sus colegas para efectos de ayudarnos en la práctica de aula. Parece que no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Insistimos en algunos puntos relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la disponibilidad y la posibilidad de transferir estas fichas de habilidades tanto a otras asignaturas de tercero y cuarto medio, como también al desarrollo de habilidades y de conocimientos de nuestra misma asignatura en niveles anteriores, ¿ya? En media y en básica. Eso implica, por supuesto, tener las consideraciones del nivel, reconocer con qué otras habilidades se están relacionando para justamente graduar esa complejidad. Asimismo,
les recordamos la existencia de otras habilidades presentes en fichas pedagógicas de habilidades de otras asignaturas que ustedes pueden explorar ingresando a esas otras asignaturas, ¿ya? Y nos parece que permiten poder usar esas secuencias procedimentales, ¿ya? En nuestra misma asignatura, haciendo adecuaciones, haciendo adaptaciones y generando nuevas contextualizaciones. Entonces, muchas gracias, le agradezco la atención, que estén muy bien, hasta la próxima.